iremos metiendo a la gente que se vaya juntando o lo que sea. Pues nada, buenos días, tardes a todos, o los que sea que nos veáis en directo, en diferido, etcétera. Y esta es una charla, una ponencia en la que estaremos con Ivonne Reynoso, que es colaborador de iSaturdays y también, a su vez, pues cofundador de Neure y otras iniciativas emprendedoras, ¿no? Y bueno, como nos comentará él, pues la charla va a hablar un poco de eso, ¿no? De temas de emprendimiento, de cuál es la realidad del uso de Big Data y demás historias en la realidad, ¿no? Para la redundancia. Entonces, por dar un poco de contexto, que esto de Saturdays AI es una iniciativa que es una comunidad sin ánimo de lucro y es global. De tal manera que nuestro objetivo mediante esta iniciativa es conectar a las personas, ¿no? Conectar a las personas que estén interesadas en este campo de la inteligencia artificial y para ello, pues desde Saturdays, pues se facilitan una parte de dos tipos de formación. Una formación en Machine Learning, que es la que hemos trabajado en esta primera edición en Saturdays y Euskadi, y luego la línea de Deep Learning, que es la que se trabaja en la segunda edición de Saturdays Euskadi, concretamente en Donosti. En Bilbao se trabajará la de Machine Learning. Y más allá de eso, este movimiento pues está en más de 30 ciudades, entre los cuales, bueno, aquí está, no está en esta lista, está Donosti y luego también se incluirá Bilbao. Luego también pues hay en otro, en Latinoamérica, también está en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y se está incluso pues expandiendo ahora por Indonesia o por algunas islas, si no me equivoco. Y nada, pues como partners, compañeros de viaje, tenemos a diferentes agentes, ¿no? Desde universidades, ¿no? Como tal, en la Universidad de Deusto que ha hecho una apuesta fuerte en esta línea, también la UPV, y de cara a futuras ediciones, pues también estaremos en contacto con la Universidad de Mondragón, etcétera, ¿no? Y también tenemos otros apoyos, pues de la SPRI, la Diputación Foral de Vizcaya, el Impact Hub, etcétera, ¿no? Y a nivel de red global, pues nos apoya Amazon Web Services, que a todos los estudiantes y a todos los participantes nos aporta un crédito equivalente a $1000 para desarrollar nuestros proyectos y nuestras ideas, ¿no? Y demás, Nvidia, For Years From Now, etcétera. Así que esto es un poco AI Saturdays y en este marco, pues nos hablará Ivonne. Así que sin más dilación, me callo y le doy la palabra a Ivonne. Vale, voy a compartir pantalla antes de nada. Vamos allá. Vale, se ve que estamos compartiendo pantalla, genial. Vale, pues nada, bienvenidos a la ponencia de básicamente lo que voy a hablar va a ser de Big Data, inteligencia artificial e emprendimiento, ¿vale? Para demostraros que si realmente sientes pasión por algo y te encanta la tecnología, existe la manera de poder crear cosas y sobre todo que te apoye la industria entera, ¿vale? Más que nada os quiero hacer ver cómo he ido dando pasos hasta llegar a donde estoy y podáis entender qué es montar una startup, en qué momento decido yo montar una startup, por qué he apostado por la inteligencia artificial, Big Data y el emprendimiento y sobre todo podáis aprender de los errores que yo he cometido o si os vale para atreveros a todos vosotros, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, más o menos sabéis quién soy yo. Me llamo Ivonne y tal, y sigo un propósito personal que no es otra cosa que utilizar las tecnologías para el beneficio de la humanidad, ¿vale? Hilado con este propósito, este why mío personal, desarrollé muchísimos proyectos a lo largo del camino, entre el máster, premáster, postmáster, ¿vale? El primero de todos es Neure, que es la futura evolución de Basque Analytics, donde utilizamos técnicas de visión artificial, inteligencia artificial y Big Data. Ya profundizaremos luego un poco en detalle. Después, también me puse a desarrollar, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, temas de redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera, que fue uno de mis primeros pasitos para emprender. Y por último, Programas de Cero, que nace para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda aprender en el segundo idioma más hablado del mundo, que en este caso es el español castellano, el lenguaje más de moda, el más popular y el más eficiente como lo es Python, ¿vale? Que es Programas de Cero. Y iremos viendo cada uno qué enfoque tiene, pero vamos viendo que Neure es B2B, Programas de Cero nace como un pasivo digital escalable y todos ellos tienen el objetivo de intentar petarla, ¿vale? Esa es un poco la filosofía, gracias a la tecnología, ¿vale? Pero claro, para llegar hasta donde estoy, yo he dado una serie de pasos que son la parte formativa y la parte un poco de los proyectos en los que me he entregado, ¿vale?
Quiero hablaros un poco de la experiencia mía, pero en resumen, a modo pincelada rápida, tengo 2 máster, la de Big Data y Business Intelligence, donde uno de los mentores fue Arcaiz, que ahora mismo me está escuchando. También tengo el máster de universitario en Ingeniería Informática, además de la carrera, ¿vale? Después, en la carrera 2012-2016, estuve de profesor en la Universidad de Deusto en el aula de programación, mientras en Donosti casualmente estaba Beñat, cosa que lo descubrí hace poco, así que ahí andábamos ya tramando cosillas. Me concedieron una beca en el máster de Big Data, en la que me dio la oportunidad de trabajar con los primeros proyectos en un proyecto de Duero de fuga de clientes, ¿vale? Después estuve en Data Scientist en Ikusi, que os comentaré ahora un poco. Estuve un poco en el primer equipo de Data Science que me enamoró. Y luego me concedieron una beca de excelencia que estaba valorada unos 10.000 pavos, creo, desde la Universidad de Deusto para trabajar en la Antec, ¿vale? Imaginaros día sí día también, yendo todas las mañanas a Gasteiz, después a Bilbao a las tardes a hacer el máster y a Bermeo, y así en un bucle, ¿vale? Vamos a profundizar un poco en los proyectitos, ¿vale? En Eroski me presenté en un momento donde estaban trabajando 2 personas y se fueron y me metí yo solo allí, ¿vale? Hay una pedazo base de datos increíble y el objetivo era tratar de predecir cuándo una persona era más o menos propensa a fugarse, ¿vale? El paquete que usamos fue el BTID. Ahí aplicamos técnicas de limpieza de datos, agregación de datos y despliegue de soluciones. Lo tuve que hacer yo solo. Imaginaros lo que supuso para mí meterme en un proyecto que ya estaba medio montado, que encima se va la gente, ¿vale? Aprendí muchísimo, me fascinó el rollito de ir por mi cuenta, el idear, el pensar, el explorar, y fue como abrir una puerta nueva para mí, ¿vale? Fuga de clientes, por ejemplo, es súper interesante, es un proceso común donde al final lo que tratas de hacer es, si dibujo una matriz en mi cámara, donde por un lado tenemos la frecuencia y por otro lado la venta de cuánto se compra, ¿no? Puedes llegar a ponderar y dirigir diferentes clientes, ¿no? Por ejemplo, aprendí que había acciones determinadas para gente que venía mucho y gastaba poco, gente que venía poco y gastaba mucho, y gente que venía poco y gastaba poco. Probablemente, lo más probable siempre tendía a que esas personas de ese sector acabasen yendo, ¿vale? Y el objetivo de todos los cuadros era aplicar diferentes estrategias para, en el momento en el que para que todos tirasen a comprar mucho, vender mucho, ¿vale? Entonces, ese era el rollito y las cosillas que aprendí. Problemas que tuve. Tardé mucho en empezar a arrancar porque no había nadie con quien podía contar, ¿vale? O sea, este proyecto estuve trabajando, se supone, en teoría con Eroski y la verdad es que entre nosotros, Petit Comité, no me hicieron ni puto caso, ¿vale? Y ya ahí empecé a defraudarme porque de alguna manera me trataban de exprimir sin siquiera yo saber los datos, ¿vale? Entonces tuve que empollar por mi cuenta todo, tal. Y luego ya sí, se incorporó una persona que no tenía mucha idea de programación, pero entre los dos acabamos haciendo algo, desplegando algo, haciendo una presentación y tal, ¿vale? De hecho, gracias a este máster me concedieron luego la beca de excelencia del máster, ¿vale? De la Ingeniería Informática, porque de aquel entonces, Alex Rayón era el tutor del departamento de Big Data, ¿vale? Y hablé un poco con él, tal, y gracias a que lo di prácticamente todo, donde me quedé calvo, como veis, pues evolucioné, aprendí, pero yo quería más en todo momento, ¿no? De ahí apliqué en Ikusi, ¿vale? Surgió la oportunidad en el máster de Big Data, apliqué, como ya hice el currículum y hice alguna otra cosilla un poco diferentes, dije, voy a echar. Y formé parte de mi primera experiencia como equipo en Data Science. Ahí era guapísimo. El primer equipo, pensar que venía de una mente donde mi cabeza y mi propio prejuicio creían que iba a estar trabajando toda la vida, todo esto pre-COVID, hace 2 años, en una oficina, 8 horas al día, etcétera, etcétera. Pues aquí me dieron la oportunidad de confiar en mí, hacerlo por remoto y me flipó. Y empecé a hacer lectura de papers, investigación, limpieza de datos, etcétera, etcétera, aplicado siempre a soluciones aeronáuticas, ¿vale? Como puede ser analizar a personas, detector de comportamientos, todo ese batiburro de ideas, predecir qué puertas se abrían o no, predecir si alguien iba a comprar algo o no, o avisarle a alguien de antemano si le daba tiempo o no, en función de las puertas que se activaban o no en los aeropuertos, ¿vale?
Aprendí muchísimo sobre IATA, aeropuertos, etcétera, etcétera. Ahí lo que más aprendí fue a confiar en las personas, sinceramente, ¿vale? Estamos acostumbrados a que de alguna manera, al menos desde mi experiencia del pasado, a los programadores se les haya como exprimido, hay que estar siempre encima. No. Esto era justamente todo lo contrario. Metodologías ágiles, confían en ti, telework 100%, para mí fue un boom en mi cabeza. Después, una vez pasó esa etapa, salto al máster que me concedieron, hilado un poco al anterior. Estuve trabajando a la vez y aprendiendo en Big Data, de tal manera que le dedicaba unas 12, 15 horas al día fácilmente. De ahí es donde absorbo todo y dentro de las empresas empiezo a entender los procesos, aprendo mucho de negocio, porque al final todos estos proyectos van de cómo puedo hacer que la empresa o gane más dinero o que gane menos dinero con estos proyectos, ¿vale? Esto es un tip desde la experiencia que he adquirido que os puede valer para pensar en cómo las ideas se pueden llegar a ejecutar teniendo en cuenta a la empresa, ¿vale? Cuando salté a Lantec fue como dar 2 pasos atrás, porque ahí tenía que ir sí o sí todos los días in situ, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, se me dio la oportunidad de implementar todo un sistema de calidad de datos que estaba colocado, en Lantec había una serie de soluciones, ¿vale? Donde se basaban en una serie de herramientas CRM, ERPs, etcétera, etcétera, para toda la cadena del proceso del metal, ¿vale? Desde el diseño a pedidos, pasando por recursos humanos, empaquetado, optimización, etcétera, etcétera. Claro, cuando tienes diferentes soluciones y luego saltas a un equipo de analytics, estaban a punto de desarrollar y lanzar ya con los primeros beta testers lo que se conocía como la solución de Lantec Analytics, que se nutría de cada una de esas soluciones anteriores. Y si alguna de ellas fallaba, como ya sabéis con todo esto de la información, rabbis in, rabbis out, ¿vale? Podían dar datos equivocados y había que pensar en una manera en la que toda esta información venía, pero tenía que ser procesada y evaluada para ver si los datos eran suficientemente válidos para ver si le ibas a sacar provecho o no a esta solución analítica, ¿vale? Ahí aprendí un montón sobre Industria 4.0, sobre los KPIs, sobre cómo hacer dashboards, le metí muchísima caña a Python, de hecho me enamoré ahí de esa tecnología. Atacama también la utilizamos para perfilar y hacer la gobernanza de los datos. Y después Visual Basic Scripts tipo Excel para cada cliente empezar a darle caña y poder automatizar este proceso, ¿vale? Di ponencias y formaciones y escribí en la revista de Lantec en lo que viene siendo en el apartado de Data Quality Report de la revista de, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero cada 3 meses se lanza una serie de revistas, pues el mío aparecía ahí también, un win más. Ahí, tras haber recorrido todos esos pasitos, por fin fui capaz de responder la pregunta de qué es Big Data, que era mi gran curiosidad, ¿vale? Pensar que a mí lo que me incentivó a hacer todo esto fue la foto de Domo, que si lo buscáis en Google, en Data Never Sleeps, ya van por la versión 8. A mí lo que me flipó de Big Data, de inteligencia artificial, de todo esto, era tratar de entender cómo era posible que Netflix, para cada minuto de 2020, llegase a emitir 400, medio millón de horas de vídeo. O sea, eso me parece una barbaridad, ¿vale? O, por ejemplo, prácticamente 42 millones de WhatsApps por minuto por día, ¿vale? O sea, ese es un poco el rollito. Cuando ya entendí eso, me quedé bastante tranquilo y fui a responder la siguiente pregunta, ¿vale? Aquí vi y entendí en los foros de empleo y sobre todo cuando fui a Londres en la Tech Day, donde dije, mira, tengo unos pocos ingresitos, unos pocos ahorros, pero ahora es el momento de dejar el trabajo, tratar de entender cómo está el mundo. Y en la Tech Day de London entendí que muchas empresas no sabían qué era Big Data. En el foro empleo de Deusto entendí que pocos clientes sabían definir exactamente qué era Big Data y que empezaban a hacerse cosillas, pero no había mucha cosa. A eso si le sumas que en mi TFM empiezo diciendo que el año pasado se invirtió en startups basadas en inteligencia artificial de unos 41.000 millones de dólares en Estados Unidos y viendo un poco cómo las tendencias eran exponenciales y ascendentes, entendía que el mundo, como en Tel Aviv, como en Estados Unidos, lo acabo de decir, como el número de patentes en China, empezaba a dispararse, ¿vale? Y además INRI, con lo que acaba de pasar con el COVID, con lo que acaba de pasar
con el teletrabajo y tal, ya vamos viendo que la tendencia del mundo entero va a la digitalización, ¿vale? Entonces vi una oportunidad ahí y pues tuve la suerte de que no andaba mal encaminado, ¿vale? Pero el siguiente paso era, ¿qué es emprender, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar a cualquier persona? Y es de ahí donde nace mi proyecto hobby, que es cuando estoy reventado de currar de la startup, le meto a programas de cero. Básicamente es una plataforma tipo Udemy, donde estamos en todas las redes sociales, podéis echarle un ojo si queréis. Y no es otra cosa que una plataforma digital que habilita a cualquiera para aprender a programar, ¿vale? Tenemos más de, bueno, rozando ya los 7.000 seguidores en Instagram, hemos superado la barrera de los 1.000 justo hoy y nada, Google Analytics, automatización y tal, ¿vale? Cosillas chachis como emprendedor que he ido trabajando con programas de cero. Pues cómo construir un funnel de ventas, cómo construir una academia, cómo construir lo que es el branding de una marca orientado a B2B, cómo construir algo que en YouTube funcione, ¿vale? O sea, al final todos estos datos se tienen que interpretar, se tienen que aplicar y en base a esas estadísticas tienes que tomar una serie de decisiones para ir reconduciendo lo que es la marca, lo que quieres proyectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo, ver un poco con Google Analytics qué tira y qué no, qué se lee y qué no, ir reajustándolo. Todo eso lo hacemos, ¿vale? El tema del panel de ventas y la automatización de procesos. Voy a entrar ahora, por ejemplo, a modo chascarrillo en estas cosillas para enseñaros cosas en plan sin más. La base de datos, 1.600 personas se han registrado ya. O sea, el tema de los anuncios. Todo eso hace que generes una rueda de diferentes redes sociales y haces que todo esté conectado con todo. Por lo tanto, entran en el panel de ventas, por lo tanto, consumen de ti, por lo tanto, se potencia tu marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos podéis escuchar también en Spotify y en iVoox. Esto también hay que decir que está orientado para gente que no sabe programar, pero tiene curiosidad, ¿vale? Ese es un poco el rollito. Pero estas es las técnicas que hemos estado trabajando, ¿vale? Y ese es un poco el proyecto a título hobby que estamos trabajando, ¿vale? Esa es un poco la presentación de programas de cero. Y ahí hablamos de inteligencia artificial, Big Data, web, para dónde tira el mundo, patatín, patatún, ¿vale? Tenemos ahí un apartado de podcast que igual os apetece escuchar. Entonces, una vez entiendo que el emprendimiento puede valer como herramienta para facilitar a las personas, trato de utilizar la propia inteligencia artificial para nuevamente hacer algo escalable utilizando la tecnología, ¿vale? Pero el siguiente enfoque, a diferencia de programas de cero, que como veis, la idea es generar un pasivo que sea escalable y que crezca mucho, un modelo de negocio B2C para clientes. Este, sin embargo, la Startup Neure nace para ayudar a las empresas a mejorar. ¿Cómo? Utilizando técnicas de visión artificial, técnicas de Big Data y técnicas de Deep Learning y inteligencia artificial en general basado en visión computacional, ¿vale? Es por eso por lo que hemos acabado ganando premios. El lunes tenemos reunión con el puerto de Bilbao, estamos a punto de hacer una colaboración estratégica con una serie de empresas, otras autoridades quieren colaborar ya con nosotros, el Ayuntamiento de Bermeo tiene reuniones estratégicas con nosotros para utilizarnos y utilizarlos como banco de pruebas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por el tema del COVID, mascarillas y tal. Ahora os enseñaré lo que estamos haciendo. Estas son unas soluciones tipo que están ya apalabradas para aplicar con algunos clientes, como puede ser Parkit, detección de coches, aparcamientos, identificación de marcas, modelos, tiran a un 90 y muy altos, 95 mínimo, y detectamos los modelos de los coches a un nivel a un 90 y muchos también. Tema parking, tiempos, medidas, tal. Face ahí para el tema de prevención de riesgos y tal, que estamos colaborando con el Ayuntamiento de Bermeo y tal. Tema de chalecos y mascarillas para el tema de prevención y riesgos laborales, que también tienen ganas de colaborar con nosotros. Y por último, la SAI, que es la herramienta que trata de detectar las anomalías, los intrusos y grandes espacios. Todo esto con el puerto de Bilbao, con el Ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? Un dashboard completamente. Lo que hemos estado haciendo como tal ha sido aprender a lo largo del año pasado cómo montar una estructura de Big Data a partir de lo que yo aprendí en la Antec, cómo montar un equipo rápido
y sobre todo ágil e independiente, con lo que aprendí y me gustó de Icusi, y cómo juntando todo el conocimiento que había adquirido podía hacer algo escalable en Estrella, de tal manera que en una tarde puedo aprender a identificar tornillos como magdalenas, como peces, como personas, como mascarillas, como chalecos, y además hacer un dashboard asociado para poder justificar ese proyecto, ¿vale? Estamos un poco en ese punto. Entonces, bueno, el equipo la ha petado, estamos con muchísimas empresas en contacto, tenemos esa suerte de seguir trabajando y dándole duro. Y nada, comentar que gracias a que sigo mi pasión y sobre todo sigo priorizando más las ganas de hacer cosas que pueden ayudar a las personas y las empresas, al dinero ha hecho que hayamos ganado hackathons, hayamos ganado premios, hayamos salido en las revistas, hayamos formado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sin más, comentar un poco las grandes píldoras y conocimientos que yo he adquirido y son como algunas pequeñas máximas que he utilizado conmigo, ¿vale? La primera es no cometer el error de no conocer personas a tu alrededor para nutrirte de ellas. Yo sigo a un montón de personas que me inspiran cada día. Intento ir a todos los eventos que puedo, siempre que tengo tiempo. En la universidad, por ejemplo, yo para nada era así y perdí un montón de tiempo y un montón de oportunidades. Conecté muy bien luego el tema del hiperlinking, que es tocar GitHub, presentarte lo que ganas y presentarlo, darle el tema de los currículums, darle caña a LinkedIn y el tema de la web personal, que para mí es un must. O sea, de esa manera haces que tu propia marca personal se potencie y expliques al mundo qué es lo que quieres, qué te interesa y qué no, ¿vale? Y en base a esos trabajos, aparte de que ya estás trabajando y empiezas a desarrollar habilidades de desarrollo web, tema branding, tema soy capaz de, empiezas a demostrar al público un poco qué puedes hacer, ¿no? Y sobre todo el no pararse, no acomodarse, esa sí que es la máxima que llevo. Estar siempre pendiente de las últimas novedades, intentar escuchar a los mentores, a todo el mundo. Siempre puedes aprender de cualquier persona en este mundo. Estar siempre en las redes sociales, en LinkedIn, pendiente de leer títulos hacia dónde está tirando el mundo, etcétera, etcétera. Y luego dos máximas que utilizo yo. La primera es que somos la media de las 5 personas que más estamos, por lo tanto, si quiero ser una persona X, si consigo buscar referentes y apunto hacia esas personas y estoy más tiempo con ellos, lo más probable es que me contagie de ellos. Y luego Charles Darwin, lo aplico mogollón en el emprendimiento. Y es que no es el más fuerte, el más rápido, el que más dinero tiene, el más inteligente, el que gana la partida. A largo plazo es el que se adapta mejor a los cambios, ¿vale? Y eso hace que todo vaya por buen camino. Y eso ha sido un poco por mi parte. Sé que podría esmerarme mucho más en técnicas de deep learning, de emprendimiento de tal, pero creo que de un vistazo general he comentado un poco las 3 patas, que es Big Data, comentando un poco mi background, mis proyectos y tal, lo que he aprendido, inteligencia artificial, los proyectos que estamos aplicando y tal, y por último, también el tema del emprendimiento, ¿vale? Y por aguantar la chapa, a ver, os voy a contar, Neure, un poquito cosillas que estamos haciendo, ¿vale? Neure, por ejemplo, tenemos la web donde buscamos que la gente que entra entienda qué es lo que hacemos. De aquí vamos a ir escalando poco a poco a portfolio, casos de uso, tal. Este, por ejemplo, es uno de los clientes potenciales del tema tuneros del premio que ganamos, donde identificamos peces túnidos y el objetivo es estimar, etcétera, etcétera. Ya veis el dashboard, que al final es como... Iván, te Dime. interrumpo un momentito. ¿Puedes proyectar esa pantalla, por favor? Porque no se está viendo ahora mismo. Ah, no se está viendo mi pantalla. Sí, sí, en la presentación y todo, sí. Lo único que la pantalla justo ahora de Neure no. Ahora, a ver, espérate. Eh, Se está haciendo lo Vale. interesante, pero eso. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que estos GIFs ocupan 130 y pico megas y tardan Dios en mío. cargar. Si se ve así un poco en plan general, ¿se ve lo de los peces? No, está proyectada en la que es la otra ventana de Google, de Chrome. Si puedes quizá mover la pestaña a Ah, vale, la vale, que vale. tienes. Sí, espera, fallo mío. Voy a darle a dejar de compartir y voy a darle a ¿Vale? compartir pantalla de nuevo.
A ver... Sí, sí, vale. Es que no domino del todo. Fue un fallo mío. Vale, ahora Perfecto. Vale, Neure, eso es. Detectores de peces para el sector del atún, que dicho muy brevemente, como estuve en la mar, en la época de según acabo la carrera hasta que salto a Big Data, encontré un montón de ineficiencias y procesos automatizables ahí, ¿vale? Y estoy trabajando con empresas atuneras, ¿vale? Después, otra de las cosillas, un sistema detector de, como veis, de tiburones, de tortugas, a un 96, 7 creo que andaban estos detectores. Para nuevamente, esta ganamos, este Nevatlón ganamos el reto, pero no el premio, y hubiera sido la leche, pero bueno. Y por último, eso, que nos podéis seguir en Neure desde LinkedIn y nada, os comentar un poco, el premio lo tenéis por ahí, donde hablo un poco de qué es lo que, bueno, se habla un poco de qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Como veis, estamos en un punto donde, voy a dejar de presentar, tanto por el proyecto personal de Neure como por el proyecto de programas de cero, ambos tienen ahora mismo en 2021 el potencial de escalar en estrella, ¿vale? O sea, nos hemos dedicado todo el año pasado entero a aprender en cómo podemos hacer algo escalable para que en una tarde hagamos cualquier solución para cualquier industria. Esa es un poco la ambición que tenía yo, ¿vale? Del potencial. Y nada más, el objetivo este año es crecer y escalar por ambas partes y hago un pequeño guiño de que Saturdays ahí junto a Neure está pensando en hacer algo para fomentar la inteligencia artificial. No digo mucho más al respecto porque todavía tenemos que hablar y aterrizar muchas cosas, pero eso es todo por mi parte. Todo oídos, ronda de preguntas, entiendo que tanto Big Data como inteligencia artificial como emprendimiento, sentiros libres de preguntar lo que queráis. Aquí te lanzo yo una pregunta a título personal, así Uh -huh. como zorionak, por cierto. Y segundo, si echaras 4 años atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? Visto ahora, nada. Sí. Cada paso ha formado parte del camino y sin esos pasos no es posible que esté donde esté. O sea, ha habido momentos donde sí es verdad que podría haber avanzado bastante más rebobinando, pero claro, es que sin haber fallado, esto es importante el emprendimiento, sin haber testeado rápido, sin haber probado rápido y sin haber fallado rápido y tener la audacia de, vale, lo he experimentado, me he dado cuenta, tengo que cambiar. Sin haber pasado por ese proceso, ya me puede venir un decálogo de qué es lo que tengo que hacer que no lo hubiera sentido así y no lo haría bien como tal. Es decir, es un proceso continuo de aprendizaje en el que cada paso que he tomado pues ha tenido la suerte de o bien fallar rápido y aprender o bien ir poco a poco encaminándolo para crecer como persona, vamos. ¿Y desde Neure contempláis algún tipo de sector de concreto al que queráis enfocar vuestras soluciones o estáis en Eh, cualquier cosa? te cuento, hay ya mercados nicho que hemos detectado que quieren colaboraciones con Ujú, perspectivas internacionales, esa es la buena, ujú, y va a costar porque de hecho hace poco hemos dicho que no a unos inversores porque hemos conseguido otra mejor propuesta. ujú, Y el reto va a estar en saber dar los pasos buenos, porque es muy fácil decir que sí a muchas soluciones, pero es mejor focalizar, ir poco a poco, hacerlo bien con un cliente, extender ese mercado una vez sabes y tienes la expertise, ir poco a poco, dar los pasos justos y buenos para de mientras ir pensando en cómo transversalizar y escalar. Ese es un poco el rollito. ujú. Vale, ¿Vale? bueno, y una pregunta. ¿Tienes algún referente de alguien que esté haciendo cosas parecidas a las que estés haciendo tú a nivel internacional o esto? O sea, al final estás tocando muchos palos, ¿no? O sea, estás tocando educación en YouTube, el tema de marca personal, tema de inteligencia Eh, artificial, bueno. Más que referentes, intento aprender de los que, o sea, de los que creo que son los mejores o por lo menos puedo sacarles provecho en ese momento. Por ejemplo, en el momento en el que empecé a construir una plataforma, pues intenté identificar 4 o 5 top a nivel internacional y me compré unos cuantos libros para entender qué es lo que hacían bien
intentar aplicarlo a lo que yo hacía y sobre todo en qué han fallado para ahorrarme esas horas de trabajo innecesarias. Pero en general, cualquier persona me puede enseñar. O sea, es que tengo, a ver, si es verdad que tengo un libro de, bueno, es que Start with Why, Padre Rico, Padre Pobre. Hace poco he comprado la de Crea y Vaga de Jeff Bezos, que habla un poco de sus experiencias. Pero en general, eso, intento, dependiendo de qué es lo que quiero aprender, si quiero aprender de branding, veo quién es el mejor, intento comprarme algún libro suyo. Lo mismo con inteligencia artificial, pues en redes sociales podéis imaginar que yo sigo un montón de movidas de motivación, emprendimiento, LinkedIn lo uso para inteligencia artificial, Big Data, mundo empresarial también. Intento nutrirme de todos, de todas maneras. Sí, estar abierto a todo, ¿no? Un poco Eso para es. ir identificando en cada campo. Y sobre todo va por etapas, tampoco va siempre de una manera. Normalmente busco enfocalizar, esta etapa le meto caña a equipo. Entonces hablo con los que fueron mis project managers, intento aprender de ellos. Esta etapa toca inteligencia artificial, vale, pues le tengo que tocar el timbre a no sé quién, a no sé cuál, vale. Ahora toca profundizar en tal, pues venga, por ello. Sí, sprints de mucha Tal cual. intensidad en una temática concreta, ¿no? Eso es. Y de hecho me mola mogollón porque aprendo mucho en muy poco tiempo y luego puedo aplicarlo, establezco esos procesos y ya reseteo en mi cabeza y le meto caña a otro asunto. Sí, sí, ok. Como comentario, Imanol comenta por chat, ¿no? Dice que muchas gracias, que le encanta tu trayectoria y que le inspira bastante. Y su pregunta, ¿cómo fue el momento en el que pensaste que ya estabas listo para lanzarte a emprender? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hizo que te dieras cuenta? ¿Cuál fue Muy el buena clic? pregunta. O sea, en realidad son muchos pasos, ¿vale? Según acabo la carrera, antes de irme a la mar, yo ya intento hacer algo con algunos compañeros de la uni y hice un mini MVP como una aplicación para pasear perros, tal, pero no salió nada bien y me fui al charco. Y mientras estaba pescando estaba viendo, joder, yo no soy de los que utiliza las herramientas de, porque como podéis imaginar, estudio patrón de altura, se dan cosas de navegación, de carta, tal, pero claro, mi curiosidad ha hecho siempre que piense más en cómo haría yo las soluciones de radar, de las soluciones de Sablin, que se encargan de las balizas, de las boyas y tal, más que en usuario. Mi mente siempre ha estado pensando en cómo haría a nivel arquitectónico y cómo mejoraría las cosas, ¿vale? O sea, entonces, claro, respondiendo a la pregunta de cómo fue el momento en el que pensaste que ya estabas listo, que va, no hay un momento ideal, nunca va a haber un momento ideal. No van a tocarte el timbre y te van a venir a decirte, tío, ahora es tu... No, tomas el riesgo, dices, ahora que veo que también es verdad que sigues un poco tu instinto. Me pasó que en Lantec no estaba a gusto yendo todos los días ahí. Querían contratarme muchísimo. Me llevaba genial con el director general. Toda la gente nueva que venía me presentaban a mí del departamento. Y decía yo, ¿qué es lo que hace este señor que no hace el resto del equipo? Pues ya cogiendo esos indicadores, yo ya estaba viendo, además, la gente del equipo de Lantec, muchos, me decían, tío, vete más suave, tal, no sé qué. Y yo tengo mi propio ritmo. Yo, 8 horas tampoco me son suficientes. Yo quiero más, quiero aprender más, soy muy curioso, ¿no? Entonces, claro, coges todos esos indicadores y dices, me la juego. ¿Puede salir mal? Sí, pero me la juego. Y aun habiendo dado ese paso, créeme que he cometido muchísimos errores. He tenido la audacia de momentos muy críticos donde me iban a contratar de decir que no, en decir, venga, he estado bastantes veces rozando la bancarrota de decir, pues es que no va. Pero aún así, he tirado adelante y he tenido la suerte de que poco a poco, tras todos esos errores acumulados, pues han ido sumando, ¿vale? Pero el paso y la decisión ya los di antes. Por lo tanto, ¿cuál es el momento? No hay una respuesta a eso, pero si tú sientes que puedes aportar al mundo a tu manera y que estás dispuesto a entregarte a una vocación que va más allá de ti mismo, te lanzas y punto. O sea, es así. Ese es un poco el rollo. O sea, no me doy cuenta como tal. Van dándose pasos y digo, voy a probar a ver qué pasa. Y si fallo, pues el Ivón de 80 años no se va a arrepentir de haberlo intentado, sino de no haberlo intentado. Ese es un poco el rollito. Sí, ¿no? En esa línea se suele decir, ¿no? El tema de, joder, si yo muriera ahora y me viera en mi propia tumba, Sí. diría, he vivido una vida que merece la pena, ¿me arrepiento?
Sí, la Una respuesta es filosofía no un me poco estoica, arrepiento, ¿no? Pero más sí, bien. señor. Eso es, eso es. Ahora Mm. puede que lo esté dando todo, pero puede que incluso parezca que lo estoy haciendo gratis y que veo que no avanzo, que encima voy solo, pero cuando ves que ya poco a poco la gente empieza a contar contigo, quiere formar parte de tu movida, que empieza a haber fans, que ayudas a las personas, que te la agradecen, que están encantados, dices, joder, estoy impactando en las vidas de las personas, estoy impactando en las empresas, puedo hacer que, por un lado, a las personas estudiantes o curiosas se sientan partícipes del movimiento de la IA, porque os garantizo que esto está haciendo así. Estamos ya en ese momento donde, si sabéis de la historia de la IA, ya lo conté. De hecho, lo tenéis en programas de cero, donde cuento un poco todo eso. Pero antes no se podía, ahora todo está conectado. El coste por bit es miserable. Las tecnologías están en un punto en el que la comunidad lo tiene todo documentado. En una tarde te pones a montar proyectos de IA muy rápido. Visto esa oportunidad, nunca hemos estado tan conectados y hemos sido tan capaces. Ese es un poco el rollito. Como veis, tengo un core muy tecnológico, pero siempre tratando de darle esa aplicación con diferentes enfoques y filosofías. Tratando un poco de todo, vamos. Lanzar más preguntas, aprovecharlo. De hecho, Sí, es cierto. Si alguien tiene preguntas por chat o demás, que escriba, sin problema. Y sí, no sé, al final eso de los clics por el emprender, o sea, creo que cada uno igual tiene su vivencia, ¿no? Lo dice otra persona también emprendedora, ¿no? O sea, en mi caso eso fue es. un conjunto de circunstancias de decir, yo estuve en una startup de seguridad en la que aprendí una barbaridad y aprendí unas maneras de trabajar que eran propias de Silicon Valley, que no eran de aquí, no eran Sí, de sí. España. Sí, sí. Luego estuve en otra startup para la que también estuve genial, pero vi hay cosas que se podían mejorar. Y luego veía que ese era un sector en el que decía, bueno, hay muchísimo trabajo que hacer aquí, en particular en Euskadi. Y yo, bueno, pues por mis inquietudes y por mi madre, que fue la que me inspiró a hacer mi proyecto de fin de carrera, hice un proyecto de fin de carrera que luego por el cual me dieron unos premios y luego de ahí pues me decidí lanzar a emprender. Que Tal luego cual. ese proyecto de fin de carrera no ha sido el producto que ofrezco en mi empresa de manera directa, pero luego hay otros productos en el ámbito de salud y demás que estoy trabajando con otros colaboradores y que pues pueden impactar a unos cuantos hospitales a nivel internacional, a nivel europeo. Y ahí Es que es pues eso, estamos al hablando de final, ¿no? inversiones. Entonces, no sé, Es, es un es poco... aportar nuestro pequeño granito de arena partiendo de lo que nos gusta, de lo que podemos ayudar en las empresas y en las personas y lo que puede ayudar a impactar, ¿no? Un poco el término de Ikigai, ¿no? El término japonés. Hombre, sí que para eso también hace falta bastante introspección, ¿no? Sí, Bueno, dice Juanjo, ¿qué es lo que más notas o problemas con las empresas con las que tratas? Uno, la infraestructura de la propia empresa o el querer dejarse ayudar o dejarse ayudar. vale. Entiendo que se referirá o a la tecnología, o sea, la tecnología que ya traen las empresas o la propia cultura empresarial barra humana. Vale, por un lado está claro que el mundo está cambiando, ¿vale? Y voy a usar la palabra gracias, ¿vale? Pero lo voy a hacer así. Gracias al COVID, las empresas se han dado cuenta de que la informática o la tecnología o el concepto de la digitalización es clave, ya sea para la industria, ya sea para salud, ya sea para cualquier tipo de sector, ¿no? Que la tecnología es clave y sobre todo que es transversal, que es aplicable a cualquier negocio, ¿no? Entonces, claro, visto esa oportunidad, ahora las empresas están más recipientes, no voy a decir proactivas porque la palabra no es proactivas, están muy reactivas y van bastante tarde, también es normal por la velocidad en la que evoluciona la tecnología, ¿no? Y sobre todo porque en una cultura organizacional imagínate en una empresa donde estás, la edad media es de 50 años y la gente no es muy formada, por mucho que al directivo le acabes convenciendo de que esta tecnología le va a aportar valor, que va a destacar del resto, luego hay una serie de implicaciones sociales, ¿no? Como puede ser la formación dentro de la empresa, la resiliencia al cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero salvando ese tipo de cosillas que ya van a depender un poco de la empresa, cada vez se están dejando más ayudar. Sobre todo si te dejas barba y te cortas el pelo y ya no te ven con pinta de tan chaval. Y cuando poco a poco, al principio en emprendimiento, lo que me ha pasado a mí al menos, ha sido que he tocado diferentes industrias, diferentes palos y me veían muy niño.
y es normal. Venga, yo era partidario de, sí, porque te puedo ayudar con esa solución, con tal, con cual, y el tiempo te demuestra que al final la manera de convencerle a alguien es poniéndote en su situación y haciéndole ver en qué le puedes ayudar. Si vas con los deberes hechos a una reunión, como lo voy a hacer este lunes con la BBG, y vas ya entendiendo quién es, cuál es la organización, estudiándolo y sobre todo tratando de pensar en qué le puedes ayudar con algo hecho, se dejan ayudar bastante. Pero solo si vas con ese enfoque y te ven haciéndolo bien, escuchándoles sobre todo, ¿no? Porque es muy fácil ir a donde alguien y decir, sí, sí, yo soy de Neure, soy el... Ya, pero cuéntame primero tú. Normalmente la gente quiere hablar y sentirse escuchado, ¿no? Ese es un poco el asunto. Y ahí un poco construyendo sobre lo que dices, Ivonne, yo como recomendación creo que cuando empiezas y tal, lo que sí que hay que buscar, o sea, todo el mundo le gusta acceder a empresas muy grandes que te puedan dar mucho negocio, ¿no? Normalmente tienen productos un poco anticuados, estructuras muy anticuadas y tal, y tú tienes productos de alto valor añadido y tecnológicos, ¿no? Llegas allí y el tío de allí, que tiene casi una actitud funcionarial, no tiene ningún incentivo para decirte que no te va a contratar. Entonces, ¿qué suele pasar? Que todo el mundo dice, tengo casi o un acuerdo, un precontrato o lo que sea con Telefónica, con tal, con tal, con tal. Sí. Claro, el de Telefónica se la sopla el sábado, se va a casa tranquilamente y te mantiene ahí en vilo. Y yo creo que una de las recomendaciones es buscar el no de la gente también, porque si Telefónica Claro. no va a trabajar contigo, fuérzalo hasta que te diga que no, porque si no, eso, tienes la sensación de que tienes Eso es. 5 preacuerdos y realmente no tienes nada materializable en los Y siguientes luego, meses. hilado a lo que dices por meterle un poco el rizo final, a mí ni se me ocurre desde el minuto cero, cuando empiezo a emprender, ir a por las grandes corporates. ¿Por qué? Porque funcionan con procesos ya gordos, pensar que estos peces al final suelen cerrar el año con unas cuentas de millones de ingresos, que igual tienen una sede en Holanda y para poder llegar a ese punto tienes que dar muchos pasos y no solo eso, imagínate que todo sale ahí adelante. Te garantizo que el Corte Inglés lo vas a cobrar una vez destacada, pero bajo sus condiciones porque ya tiene los procesos establecidos. Es mejor ir es mejor ir a una empresa no tan grande, entender muy bien el negocio, ver los competidores, aprovechar para aportar muchísimo valor y ayudar, siempre con el objetivo de ayudar, y lado con el no, oler bien si es un no de algo estoy haciendo mal para corregirlo rápido. Eso también, un poco filosofía, design thinking, lean, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo con las preguntas, en el chat Juanjo comenta también, ¿los retos que te proponen suelen ser con los pies en la tierra o debido al hype de la IA no suelen ubicarse con lo que piden? O sea, al final aquí eso es cierto y yo creo que, bueno, no sé si habéis visto el último DALL-E que ha venido derivado del GPT-3 y demás, que es un generador de imágenes y demás que con GPT-3 ahora tú le mandas un texto y te genera diseños e imágenes y todo, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que hay empresas que ven eso y dicen, esto es una maravilla, yo quiero esto, ¿no? Pero creo que la pregunta es interesante, ¿no? Es decir, o sea, ¿te plantean retos que sean realistas o a veces se pasan de listos? En mi Vale, caso particular, hay veces que se pasan de listos y les tengo que poner yo los pies de la tierra para decirles, oye, chaval, esto que estás planteando nos requiere mucho más presupuesto. No sé cómo es tu experiencia, Iván. sí, lo primero es que, como ya he comentado en diferentes foros que he estado, sobre todo aprendí muchísimo cuando fui a Londres porque entendí que diferentes mercados internacionales tiraban ya Big Data y IA, ¿no? Eso fue como el clic. Pero sí es verdad lo que tú comentas, Beñat, que primero aprovechan que eres nuevillo hasta que consigues premios y ya ahí ya puedes decir y decidir qué proyectos priorizar y cuáles desechar para poner el foco ahí. Pero hasta entonces, en mi caso, justo en inteligencia artificial y Big Data, lo complicado es llegar a hacer ver cómo de factible es y cómo de viable es el desarrollo de esos proyectos, ¿no? Entonces, claro, nuevamente con lo que acabas de comentar, Beñat, los retos suelen ser complejos, pero es que yo lo enfoco justo al revés. No me vienen las empresas a mí. Soy yo el que de manera proactiva estudio el cliente tipo, me empollo quiénes están dentro, cuáles son sus actividades, qué webinars han hecho. Y de esa manera identifico un poco hacia dónde está tirando. Me la vuelo. Luego en LinkedIn intento contactar de arriba abajo, no de abajo arriba. Intento pegar telefonazos, intento acceder por donde sea, ¿vale? Tratando siempre de cerrar una reunión de tal manera que yo, cuando me reúno, le digo, mira,
estoy en esto, haciendo esto con estos, y para ti, como soy bueno en esto, te he propuesto una batería de ideas que te pueden venir bien. ¿Te parece si seguimos avanzando? Sí, adelante. No, next, cambiamos. Así. O sea, no soy yo el que recibe los retos, soy yo el que voy con los retos posibles que ni siquiera ellos mismos han sido capaces de imaginarlo. Y es normal porque no tienen el conocimiento de la IA, no saben su potencialidad. Que me ha pasado eso mismo con el Ayuntamiento de Bermeo, vamos. Ese es un poco el consejo que os doy. Ser vosotros los proactivos para, de manera personalizada, si es que vais a emprender algún día, le deis lo que necesitan y eso que ni siquiera ellos mismos se creen que somos capaces de hacer, ¿vale? De esa manera generas una expectativa, un efecto wow y les ayudas muchísimo. ¿Alguna pregunta más que queráis lanzar por el chat? Por el momento parece que no. Y sí, bueno, lo que comentas es interesante por el hecho de que al final eso también te ayuda a definir tu propuesta de valor, ¿no? O sea, porque esto del análisis de datos y la IA es muy amplio. Entonces se pueden hacer un millón de cosas distintas. Entonces al final puedes dedicarte a analizar, pues, no sé, unos temas específicos de, pues, en tu caso, ¿no? Como el caso de que era de los parking, por ejemplo, ¿no? Y dices, pues es un nicho que puede ser de interés. Entonces, con eso tú ya sabes que pues, puedes ir a diferentes sitios y proponer ese nicho concreto. Si no, pues es más complicado dar una solución específica si no tienes ese, vamos a decirlo, ese compendio de ideas en los cuales te puedas ceñir, ¿no? Sí, también hilado un poco con eso, estas ideas no surgen de la nada, ¿vale? Surgen de posibles oportunidades que identificamos, y eso ya es un poco el trabajo de investigación de campo, de oler a dónde está tirando la tendencia, por ejemplo, Euskadi sé que 1 de cada 5 euros proviene del sector industrial, sobre todo de los vehículos. Bueno, vamos a pensar. Por ejemplo, Santander, que es con quien vamos a hacer todo el tema de detección, traqueo y tal. Pues yo me he tenido que estudiar que con 7 autoridades portuarias represento el 90% de importaciones y exportaciones de vehículos a nivel nacional, ¿vale? Es decir, que todo el movimiento realizado, o al menos el 90% de todos los movimientos de los vehículos, yo me sé, por haberlo estudiado, que son 7 autoridades portuarias, que es un problema repetitivo que se puede escalar y que sobre todo puede ayudar a otros, ¿no? Tema mascarillas, nada más que decir, el bicho. Ha cerrado más de 155.000 actividades se han cerrado. Después, más datos. Amazon ha incrementado sus beneficios en un 70%. El COVID ha hecho que la transformación digital, sobre todo el teletrabajo, evolucione proyectando en comparación en los últimos meses como si fuera a 10 años vista. Entonces, claro, vas cogiendo datos, vas empapando, te digo, esto lo puedo aplicar aquí, esto aquí, voy a esperar un poquito más. En Bermeo justo estamos en la alerta roja. Bueno, les voy a proponer justo la solución de mascarillas. Hostia, les interesa. Tengo reunión la semana que viene con el alcalde. Ese tipo de rollito. También puedes tener tu batería de ideas, pero puedes decir, jo, igual el mundo no está interesada en ello ahora. Puede que mi idea sea buena, puede que haya tecnología, pero jo, igual no es el momento, igual hay que esperar. Eso también te lo da la experiencia, vamos, y la intuición. Ok, pues bueno, no sé si hay más preguntas, parece que no. Por mi parte, me parece una charla interesante, o sea, porque aunque no fuera algo del detalle técnico, es la realidad, ¿no? Es la realidad que pues la gente que nos dedicamos a emprender en este ámbito y en otros similares, pues al final, ¿qué vemos, no? Entonces, no sé, creo que es algo que a veces no te cuentan. O si te lo cuentan con un azúcar glacé así como muy bonito y diciendo que todo es maravilloso. Sí. Y que puedes salir de un garaje de Silicon Valley, de esos que cuestan $200.000 y que pues te puedes hacerlo todo bien. Pero claro, pues al final pues nadie tiene un garaje ni que tiene una casa allí que cueste ese pastón y nadie tiene acuerdos previos con IBM y Sí, cosas así como eso grandes, es, como, no sé, como Bill eso es, Gates y demás. Pero bueno, en fin. eso es. Pues no sé, por nuestra parte poco más que comentar y bueno, si quieres añadir algo más, adelante y si no, pues casi quedamos por cerrado con esto. Sí, eso es. Por mi parte, nada, espero haberos aportado un poquito de luz de quién es Ivonne y qué hace, porque me habéis visto como mentor también de la IA, que es una de mis pasiones.
pero también lo vuelvo a reincidir, tener claro siempre que el motivo por el que la mayoría de estos proyectos fracasan es porque no se preguntan para qué valen estos proyectos y sobre todo qué retorno tienes. Si tú tienes claro para qué vas a aplicarlo y diseñas en función de eso y sobre todo lo justificas con una argumentación sólida que da, vas a poder hacer que esos proyectos no se queden en el cajón, puedan seguir adelante y sobre todo salir de esa curva hype, ¿no? Que poco a poco empieza a salir de la IA, ¿no? Que es un poco el momento. Ok, pues por nuestra parte poco más. Esperemos que os haya gustado, ya os mandaremos la encuesta. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y os esperamos la semana que viene para comentar los últimos avances en proyectos. Ah, bueno, claro, la semana que viene no sé, pero en